El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Camila, una perrita que fue rescatada cuando su actual familia estaba de vacaciones. ¿Quieren saber en qué condiciones llegó a la Ciudad de México? Lo veremos más adelante. También te platicaremos sobre lo importante de que te asegures de que todos los aditamentos de la pecera o del encierro de tu animal de compañía se encuentren en buenas condiciones, sobre todo si vas a salir de vacaciones, ya que de no hacerlo podría poner en riesgo la vida de tu mascota. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar conoceremos a Camila, una perrita que fue rescatada en Guadalajara y veremos cómo fue que su familia la encontró y en qué condiciones llegó aquí a la Ciudad de México para comenzar su rehabilitación. Veamos su historia aquí en Clínica de Animales. Bueno, ella es una maltecita que es muy cariñosa y tiene como que mucho apego hacia mí por lo mismo de que ahorita tiene el problema de que la maltrataban, entonces como se siente ya protegida, es demasiado, ella es muy cariñosa. De hecho no ladra, no es agresiva ni nada de eso. Camila fue encontrada en Guadalajara. Andaba en, bueno, ya le llaman el periférico, toda llena de pulgas, garrapatas, sucia, maltratada, y empezó a caminar un poco mal. Cuando llegamos, me la traje aquí a México porque yo fui allá de vacaciones y fue que la encontramos. Cuando llegó aquí a México empezó a presentar de que a veces no se sentaba y ya no quería caminar, detalles así. Y empezamos a ver y me dijeron primero